La tenemos. José, no te oímos. Aló, Podemos ¿me ver tu escucha? pantalla, pero no te estamos oyendo. Un momento. Bueno, no te oímos, José. ¿Ahora? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ahora sí. Ok. Bueno, chévere. Vamos entonces a proceder a presentarte. ¿Qué tal? Buenas tardes. José Vázquez nos va a presentar entonces el tema caracterización de suelos del sector La Guapa en la parroquia de Higuerote, Estado Miranda, a través del uso de métodos eléctricos. Adelante, José. Muchas gracias, doctor. Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es José Vázquez. En esta oportunidad seré el orador del proyecto nominado Caracterización de suelos del sector La Guapa en la parroquia Higuerote, Estado Miranda, a través del uso de métodos eléctricos. Este proyecto se llevó a cabo bajo la tutoría y colaboración de los profesores Ilish García y Sandra Ángel, Laura Torres, profesores de la Universidad Simón Bolívar y la Universidad Central de Venezuela, respectivamente, y de los ingenieros Diego López y Ender Nieto, ambos partes del equipo de trabajo del Instituto de Hidrología y Meteorología, INAMED. Respecto al área de estudio, hablaremos sobre los límites, la extensión y las formaciones involucradas. Así pues, la cuenca de Barlovento constituye una unidad fisiográfica deprimida en la región nororiental de Venezuela con una extensión aproximada de 2.400 kilómetros cuadrados. Esta cuenca sedimentaria es también conocida como cuenca baja del río Tuy, y sus límites son: al norte, la cordillera de la costa; al sur, la serranía del interior; al oeste, la serranía del interior; al oeste por las estribaciones del Parque Nacional Guatopo; y al este el Mar Caribe. Esto según Norvalle en el 2002. Ahora bien, el sector La Guapa, en el estado Miranda, que es el sitio de investigación, es un asentamiento poblado del municipio Brión, localizado a 3.3 kilómetros al suroriente de San José de Barlovento, y se encuentra a 4.1 kilómetros al sur de Río Chico y 9.6 kilómetros al occidente de Tacarigua de la Laguna, y presenta una elevación de 15 metros sobre el nivel del mar aproximadamente. Por otro lado, respecto a la geología local, señala Spinola en el 2002 que el relleno sedimentario de la cuenca de Barlovento está conformado por las formaciones Aramina, Caucagua y Mamporal, las cuales son la representación de un proceso regresivo y transicional de ambientes marinos a continentales de edad entre Mioceno tardío al presente. En referente a la problemática, los objetivos y la justificación, tendríamos que decir que en términos generales, el motivo por el cual se realiza el presente proyecto es poder gestionar de manera eficiente la escasez del recurso hídrico en el sector La Guapa, y con ello otorgarle a la población un estudio de las propiedades eléctricas de sus suelos para que se pueda realizar una mejor redistribución del mismo. En cuanto a los objetivos, tenemos tres objetivos principales, los cuales son caracterizar geoeléctricamente los suelos del sector, generar perfiles eléctricos, tomografías y sondeos eléctricos verticales, además de estimar las propiedades eléctricas de las capas infrayacentes. En cuanto a nuestra metodología de trabajo, pues pudimos dividirla en tres fases. En una primera fase nos enfocamos en una recopilación de información en cuanto a bibliografía y trabajos realizados, y un momento de delimitación del área de estudio, donde pudimos integrar pues, con el equipo de trabajo y elegir el lugar donde pretendíamos realizar los tendidos eléctricos, y seguido nos enfocamos a hacer el diseño de adquisición. Para una segunda fase se llevó la campaña de adquisición, el procesamiento de datos y generar los resultados de estos datos. Finalmente, la tercera fase
pues nos enfocamos en los análisis de datos y las conclusiones. Acá podemos ver las 3 zonas de estudio dentro del sector La Guapa, y bueno, la división de la fase 1 y la fase 2 con sus fechas respectivas. Respecto al diseño de adquisición, hay que mencionar que a fines prácticos y buscando la mayor optimización posible del dato de trabajo, perdón, del dato de campo, ya que no contábamos con la cantidad de personal para la movilización de los electrodos y tampoco se tuvo que el equipo automatizado para adquirir en el menor tiempo posible, se optó por un modelo Benner-Schlumberger, donde se pudo cubrir todo el área dispuesta para el estudio, movilizando cada 5 metros los electrodos según el tipo de arreglo. En nuestros resultados preliminares, pues procederemos a mostrarles los sondeos eléctricos verticales y las tomografías. En esta oportunidad, pues podemos ver el sondeo eléctrico vertical número 1. En este sondeo se aprecia que la primera capa de 1 metro posee una resistividad de 10,8 ohmios metros, lo que podría asociarse a un depósito de limos y arcillas saturadas que, según Sánchez, en 1985 tiene este tipo de respuestas tipificadas. Esto pudo evidenciarse además pues, en el momento de realizar el reconocimiento en la zona y cuando se realizó el tendido, pues el material circundante es propio a lo que se señala. Ok, seguimos. Además, hay que mencionar que Patrick Urbain en 1969 señala que la formación Caucagua se halla compuesta de lutitas de color marrón, amarillento, gris a rojo y pobremente estratificadas en capas delgadas y masivas, que van de limosas a areniscas. Luego, podemos observar que está presente una capa que duplica en espesor 1,99 metros y arroja una respuesta resistiva mucho menor, de 3,56 ohmios metros, lo que sugiere que el material infrayacente se encuentra mucho más saturado, de modo que esta capa podría almacenar mayores cantidades de fluidos. Asimismo, podríamos pensar que la cercanía con la línea de costa y conociendo el proceso de levantamiento progresivo de la cuenca de Barlovento al oeste, como señala Nieto en el 2018, el fluido que está infrayacente podríamos pensar que podría ser salobre. Finalmente, la tercera capa de 13,6 metros vuelve a aumentar en resistividad, pero sigue manteniéndose dentro de los parámetros descritos para la primera capa. Para el sondeo eléctrico vertical número 2, podemos notar que la primera capa de 1 metro presenta una resistividad considerablemente alta de 163 ohmios metro, lo que sugiere estratificaciones de arenas y limo, lo cual es concorde con los depósitos de la geología regional, que se compone de las formaciones Araminé, Caucagua y Mamporal. Esto según Dorsey en 1956, pues este puntualiza que dichos depósitos se caracterizan por poseer arcillas y areniscas con calizas limosas intercaladas. Por otra parte, Patrick en 1958 señala que las arcillas que componen la formación mamporal son finamente arenosas. Las areniscas son de granos angulares y subangulares de tamaño variable y cementadas con arcilla. Además, hay que señalar que está presente también areniscas cuarzosas y ocasionalmente calizas con una matriz arcillosa arenosa. Ahora bien, en la segunda capa, con un espesor similar a la primera de 3,98 metros, muestra una caída considerable en el registro de resistividad, arrojando 27,7 ohmios metros, y se podría asociar con una capa u estratificación de depósitos arcillosos. Para finalizar, con un espesor de 24,6, la tercera capa muestra una resistividad mucho más baja, de 9,82 ohmios metros, siendo esta respuesta propia de los depósitos de arcillas, como señala Sánchez en 1985. Para el registro eléctrico vertical número 3, se puede observar una primera capa con un espesor de 1,52 metros y una respuesta resistiva de Perdón, llevas 8 minutos. Ok, de 232 ohmios metros, lo cual podría inscribirse en la respuesta típica de estratificaciones de composición arenosas y limosas, material propio de las formaciones en cuestión, como ya se ha señalado en los dos registros anteriores. La siguiente capa aumenta en espesor de 8 metros y tiene una caída en su valor de resistividad de 13,4 ohmios metros, lo que nos permite pensar que se trata de un depósito limosos saturados.
Ahora bien, las tomografías realizadas. La primera tomografía posee una orientación este-oeste y muestra una distribución de las resistividades del subsuelo, dejando ver principalmente resistividades alrededor de 5.968 a 16.440 ohmios metros, que se registran continuamente a lo largo de todo el perfil. A medida que se avanza en profundidad, aproximadamente a los 13 metros, se puede observar una zona particularmente resistiva, lo cual podría representar, debido a la magnitud del valor recibido, una capa de arcilla, siendo así concorde con lo señalado por autores como Urbani. La tomografía número 2, con una orientación suroeste-noreste, permite ver una variación en profundidad de las resistividades con respuestas que van desde los 8,69 ohmios metros hasta los 8.093 ohmios metros. Así bien, en los primeros 6 metros se pueden notar variaciones en las resistividades que irían desde los 3.048 a los 8.093 ohmios metros, respuesta similar a la ya descrita en el registro anterior, lo cual podría decirse es típica de arcillas. Por otro lado, a medida que se avanza en profundidad, las resistividades van cayendo, arrojando valores considerablemente bajos, como se aprecia en la zona azul, la cual responde a una resistividad de entre los 8,69 y 61,3 ohmios metros, y que, si hilamos fino sobre este dato, podemos notar que tal respuesta es conforme a la descrita en el sondeo eléctrico vertical número 3, donde hallamos zonas saturadas entre los 8 y 12 metros de profundidad. Esta porción de tomografía es particularmente interesante, pues podría ser asociada a un depósito de agua subterránea u acuífero. Finalmente, Llevas 10 minutos con 30 segundos. para finalizar, nuestra tercera tomografía está orientada sur-norte y se puede ver que existen respuestas de resistividades que sugieren una estratificación en las capas infrayacentes, pues la variación en la profundidad va decayendo continuamente. En las primeras capas se observan datos que alrededor de los 4 metros muestran respuestas en torno a los 15 y 31 ohmios metros, los cuales pueden asociarse según las respuestas típicas señaladas por Sánchez como arcillas. Seguido, las resistividades comienzan a caer desde los 15,7 ohmios metros a los 3,82 ohmios metros, cerca de los 19 metros de profundidad. Así pues, para finalizar, vemos capas delgadas que varían desde los 0,92 a los 0,22, lo que necesariamente nos sugiere una zona ampliamente saturada, y lo cual es bastante concorde, pues la tomografía fue tomada en la cercanía del río Curiepa que atraviesa la zona de estudio. Además, se inscribe en lo esperado desde la literatura, que señala que las respuestas resistivas de las zonas en cuestión son propias de limos, arcillas y arenas saturadas. Para concluir, pues tenemos que mencionar que se logró modelar con éxito el comportamiento de las resistividades del subsuelo, encontrándose coherencia entre los resultados obtenidos, los perfiles generados y los sondeos eléctricos verticales. Además, se pudo caracterizar parte de los suelos del sector, encontrando las zonas de intercalación de capas con contenido de arcillas, limos y arena, los cuales presentan resistividades de los 0,2 a los 31 ohmios metros, como ya se ha mencionado, lo cual podría identificarse como posibles estratos saturados. De acuerdo a estos resultados obtenidos de las tomografías de resistividad eléctrica, el agua puede conseguirse a una profundidad aproximada de 8 a 12 metros en la zona descrita en la tomografía número 2. Como recomendación, pues, se recomienda realizar otros estudios de prospección geofísica para tener mayor información sobre los cuerpos de agua presentes en el área de estudio y realizar una integración con los datos obtenidos en el presente trabajo, y con ello lograr una mejor interpolación de los datos obtenidos en campo. También se exhorta a realizar tendidos eléctricos mucho más grandes que permitan la calidad de estudio. Y finalmente, pues, en cuanto al aprovechamiento de agua subterránea, se recomienda realizar estudios geoquímicos antes del consumo de la misma. Para finalizar, queremos dar las gracias al Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAMED, y a toda la comunidad de la Guapa. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José. ¿Preguntas? Sandra. Sandra tiene una pregunta. Hola, José. Mira, Hola, José, ¿qué tal? cuéntame un poco cómo estaría, si nosotros tenemos que hablar allá en La Guapa, más o menos qué podemos pintar, cómo estaría la zona que aparentemente tiene algo de agua y podría ser aprovechable, y cómo podría verificar yo eso finalmente.
¿Cómo varía eso espacialmente en el sector que trabajaste? Bueno, que trabajamos. Bueno, hola, profe, ¿qué tal? En principio, pues, como se señala en las recomendaciones, lo ideal sería poder amarrar el dato con otro método de prospección geofísica, como los métodos magnéticos, para poder localizar la extensión del cuerpo de agua la extensión del nivel de saturación que tienen los cuerpos de las capas infrayacentes. Eso por un lado. Y bueno, lo ideal sería poder realizar estos tendidos con mucho más longitud para poder llegar a una profundidad de exploración más grande. Estos tendidos, no sé si no recuerdo si los mencioné, pero van desde los 125 a los 155 metros de longitud. Bueno, gracias, José. De nada, gracias.